muy saludable. Vamos a la mesa de consulta. También es saludable saber algo de algunas enfermedades que pueden parecer o que son poco frecuentes. Digo bien poco frecuentes, ¿eh? No me gusta el término enfermedad rara. Querido Juan Arias, neuropsicólogo del Centro Goa y asesor clínico también de una asociación, porque hoy vamos a hablar del síndrome de Tourette. Hoy, Día Europeo dedicado a este síndrome. ¿Esa asociación de la que eres asesor clínico, cuál es? Mira, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Esta asociación es la Asociación Asturiana de Síndrome de Tourette, que es APASTA, Asociación del Principado de Asturias del Síndrome de Tourette y trastornos asociados, que luego si nos da tiempo hablamos un poquito del tema. Y bueno, es una asociación de afectados, de familiares, en la cual, en mi caso, pues yo y gente de mi equipo del Centro Goa, pues llevamos la parte de asesoramiento clínico, llevamos la parte de terapias, la parte de diagnóstico. Entonces, el contacto es en APASTA. Esto lo metes en un buscador en Google, pones Tourette Asturias y te aparecen los datos de ellos. Hay mucha gente que se pregunta en casa, vale, muy bien, de acuerdo, pero ¿qué es el síndrome de Tourette? ¿Qué es? ¿Cómo lo definís? Bueno, es relativamente sencillo. El síndrome de Tourette es la presencia de tics motores y tics fónicos con un carácter crónico. Estamos hablando con una duración superior a un año. Entonces aquí tenemos pues unos tics motores que pueden ser tics motores simples, conocido pues por ejemplo el parpadeo, ¿no? O pueden ser tics motores complejos, como pueden ya afectar a distintos grupos musculares, por ejemplo, extensión de piernas y de brazos, por ejemplo. Luego tienes los tics fónicos. Los tics fónicos pueden ser tics fónicos simples, como por ejemplo algo muy habitual que puede ser el carraspeo o tos, que muchos, sobre todo en niños, pues pasan por como si tuvieran problemas respiratorios o acuden a consultas médicas especializadas y es un tic que puede ser el toser. Eso es un tic fónico simple. Luego tenemos los tics fónicos complejos, que aquí ya tenemos cosas como por ejemplo la ecolalia, que es repetir frases o palabras que han oído, o por ejemplo tics fónicos complejos, como puede ser por ejemplo, la coprolalia, que es lo que estábamos hablando de... Repetir palabras soeces. Exactamente. Pero, ¿a qué edad se diagnostica y cuál es la causa? ¿Cuál es, si se sabe, la etiología, cuál es? Bueno, exacto. La etiología, la causa se desconoce, ¿no? Como muchos trastornos del neurodesarrollo, se sabe que hay implicación de factores neurobiológicos. A nivel cerebral, pues estamos hablando de los ganglios basales, estamos hablando de neurotransmisores determinados como dopamina, serotonina, una combinación de neurotransmisores, áreas de regiones del córtex frontal. O sea, hay una serie de correlato neurobiológico muy claro. Y luego también tenemos factores genéticos. Hay factores genéticos donde, por ejemplo, fíjate que la incidencia de síndrome de Tourette en familiares de primer grado puede ascender hasta un 20%. Entonces hay unos factores genéticos, unos factores neurobiológicos que interaccionan con factores ambientales y eso es lo que nos puede dar pues, la sintomatología. Yo no te voy a preguntar cosa que siempre suelo hacer cuando se celebra un día mundial, día europeo, día nacional, porque está claro que darse a conocer durante un día y dar a conocer el síndrome de Tourette es fundamental para que la gente, bueno, pierda el miedo o sepa reconocer pues a alguien que tiene cercano. Por eso te decía, ¿a qué edad aparece? Y a edad temprana, me imagino. ¿Y quién diagnostica, quién os lleva a vosotros en primera consulta a ese niño o a esa niña? Vale, pues fíjate, Alan, la edad de aparición, nosotros en consulta, yo en consulta tengo casos graves de síndrome de Tourette, cuyos primeros síntomas pueden aparecer entre los 2-3 añitos. Yo siempre diría que en aquellos casos en los que detectan esos primeros tics, se debe de consultar al doctor, ¿no? En este caso al pediatra, por ejemplo. Este médico lo que va a hacer es hacer una supervisión de estos tics, que pueden ser tics transitorios, que es muy común en la infancia, o podemos estar delante de un síndrome de Tourette. En esos casos se suele derivar al especialista, en este caso especialista en neurología infantil, para realizar ya un diagnóstico clínico del síndrome de Tourette. Por tanto, la edad diagnóstica va a aparecer en la primera infancia, hay que ver y hay que supervisar bien lo que es el tic, tanto la duración, la frecuencia, la intensidad, y haciendo una buena historia clínica pues tienes el diagnóstico. ¿Y el tratamiento existe o no existe? Exacto. Una vez tenemos un diagnóstico precoz, podemos iniciar un tratamiento precoz. Sabemos que la presencia de tics, el síndrome de Tourette,
puede llegar a ser muy incapacitante para las personas que lo sufren. Entonces, el tratamiento va a ser una combinación entre tratamiento farmacológico que incide sobre esos neurotransmisores que hablábamos, que lo que va a hacer es trabajar sobre la sintomatología nuclear del síndrome de Tourette, y luego la intervención o el tratamiento psicológico. En el tratamiento psicológico pues estamos hablando de una orientación cognitivo-conductual con técnicas de inversión del hábito, con técnicas de automonitorización, con técnicas que tienen que ver con técnicas de relajación incluso, entrenamiento en competencias. Bueno, la idea es que hay un tratamiento muy extenso a nivel psicológico. ¿Es complejo el tratamiento? Es bastante complejo porque es bastante global. El tratamiento que más efectividad tiene en este caso, las siglas en inglés es CBIT, que significa básicamente Comprehensive Behavior Intensive para los tics. Sí. Es decir, es un tratamiento integral vinculado a todo esto que estábamos hablando ahora de orientación cognitivo-conductual. ¿Eso atenúa, o sea, hace desaparecer totalmente los síntomas o atenúa los síntomas y la persona puede tener una vida social normal? La idea es enseñar a la persona en algunos casos a compensar la aparición del tic, en otros casos a gestionarla, a retrasarla, a evitarla en muchos casos. Entonces, el tic va a estar ahí, pero en algunos casos, por ejemplo, ese entrenamiento que decíamos en inversión del hábito, por ejemplo, lo que vamos a hacer es transformar determinado tic que puede ser socialmente más complejo en tics mucho más simples y más sencillos. Pero hay una película que recomiendas a todo el mundo, ¿no? Una película que pusiste una vez, creo que en el Filarmónica, con intervención del pediatra Nacho Málaga. ¿Cuál es la película? ¿El título de la película? La película es Al frente de la clase. Es una película preciosa que yo recomiendo a todo el mundo que quiera saber exactamente lo que es el síndrome de Tourette, mucho más que no meterte en YouTube y poner síndrome de Tourette, porque veremos ahí casos que no son los más realistas. Pues querido Juan Arias, neuropsicólogo del Centro Goa y asesor de la Asociación del Síndrome de Tourette de aquí de Asturias, pues muchas gracias y recomendación cinéfila en el día de hoy que nos das a Juan Arias, que es Al frente de la clase, donde sabrán algo más de esto que celebramos hoy, Día Europeo del Síndrome de Tourette. Querido Juan, muchas gracias y tienes que volver aquí para hablar todavía de más temas muy interesantes relacionados con tu especialidad. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias.